si la gente entendiera eso, se diera cuenta el poder de negociación que tiene con una preparación de impuestos declarada correctamente, no matter what. O sea, no importa si tienes que pagar, hay opciones para pagar, hay formas de pagar menos legalmente. De hecho, hay más costo en declarar mal que en declarar bien y pagar los impuestos. Buenas, buenas, bienvenidos a Negocios Aparte. Bienvenido, Héctor, a este segundo episodio. Cuéntame qué tenemos para hoy. Mira, Alex, hoy el capítulo va a estar increíble, ¿no? Todo el mundo, Alex, sabe por qué tiene que tener a un buen realtor, a un buen asesor financiero, a un buen médico, a un buen abogado, pero también a un buen contador. Bienvenido, Edward. Gracias, Héctor. Gracias, Alex. Gracias por la invitación. Súper honrado. Gracias por pensar en mí. Gracias a ti por estar aquí. Edward, háblanos un poquito de ti. Háblanos de dónde eres. La gente que te escucha, ese acento, dice, pero ese acento de dónde es, ese mix. Está muy mixteado. Nacimos en Cuba, soy cubano 100%. Salimos de Cuba y nos fuimos a vivir a México. Wow. Y llegando a México, pues cruzamos el charco y aquí estamos. Y aquí estamos haciendo negocios también en Estados Unidos. Tuvimos la oportunidad también de hacer un poco de negocios en México. Y pues por aquí andamos y coincidimos. Edward, ¿cuántos años tienes ya en Estados Unidos? En Estados Unidos ya son 10. Bueno. Ya son 10, no too much, pero ha pasado mucho. En 10 años pasa mucho. ¿Y cuánto tiempo tienes que saliste de Cuba? De Cuba salí en el 2016. Ok. Mira, pero 2016. muchísimo éxito, Edward. Yo he visto todas tus redes sociales, veo lo que estás haciendo y bueno, te conozco como profesional, maravillosas cosas que has hecho en los últimos 10 años. Ahora, desde Cuba, ¿ya eras contador? Fíjate que es muy interesante. Yo me enamoré de la carrera. O sea, la verdad, entré a la carrera porque era lo que había y era lo que pues, se dio en el momento, pero sincero de pasión. Pero yo recuerdo esa primera clase de contabilidad en la universidad y yo dije, creo que se alinearon los astros y un poquito lo que había con lo que me estoy encontrando hizo que yo me enamorara de la carrera. Nos graduamos en el 2008 de contabilidad. Estuvimos dos años ejerciendo en una empresa ahí en Guantánamo, porque ni siquiera de una ciudad como La Habana, súper conocida, o ciudades occidentales, ¿no? Que son las más conocidas y sobre todo por el turismo y demás. No, yo era un pueblito, sí cabecera de estado, pero un pueblito. El muchacho sale, se va a una empresa como ayudante de un contador y pues a abrirse camino, salgo de esa empresa y un golpe de suerte y vuelvo a la universidad donde me gradué, pero ahora como profesor. Wow. Mira, ¿y fuiste empleado, llegaste aquí a Estados Unidos y montaste tus prácticas de una vez o fuiste empleado? ¿Qué hiciste? Fíjate que el camino no ha estado tan lineal, ¿no? Yo salgo de Cuba por cuestiones de personales, nos vamos a vivir a México, vivimos en México y llegando a México me toca revalidar los estudios, saco mi cédula profesional en México y empiezo a trabajar como contador en una empresa, recuerdo que vendía tractores, o que vende, todavía existe la empresa, tractores agrícolas. Ah, bien. Y ahí hicimos carrera en México y luego entonces vinimos a Estados Unidos invitados por una empresa de aquí, de Estados Unidos, allá. Por eso te digo que el camino, sí. De hecho, el camino, por eso te digo, no fue tan lineal o el típico que recorre el inmigrante que llega y a golpe de pulmón tiene que abrirse a conseguir su primer trabajito y demás. Estando en México, una empresa aquí me contacta y me ofrece una oportunidad laboral. Y mi último año en México ya yo estaba trabajando para una empresa aquí de Estados Unidos. Entonces, cuando llego, lo único que cambió fue mi situación geográfica. Yo salí de México al lugar que estaba para solamente estar aquí en una empresa. Y ahora, en este caso tienes un choque, digamos, bastante marcado entre un país como Cuba, luego un país como México y luego un país como Estados Unidos, con la grandeza que tiene en cuanto a su movimiento financiero. ¿Qué quizás para ti son los elementos que más te chocaron cuando entraste en estos diferentes sistemas financieros, saliendo de Cuba, pasando por México y entrando en Estados Unidos? Eso es una pregunta súper interesante, Alex. Y bueno, todos conocemos la situación de Cuba. Cuba es una economía cerrada, completamente de un país comunista, socialista, donde el gobierno es como sacar el dinero de este bolsillo y ponerlo en otro, porque al final, pues no hace falta cuidar patrimonio, porque al final el dinero es del gobierno. Entonces, aprendes la teoría, estudias el capital de esa gran obra literaria que todos los economistas del mundo en algún momento han leído, pero todo eso es como una idea lejanísima y abstracta y tú te preguntas, pues, o sea, la típica utopía. Claro, ¿esto qué? Entonces, cuando salimos y llegamos a México, nada que ver.
y te topas con lo que viste en los libros, que realmente, o sea, en la praxis tú entiendes de que aquí hay que saber porque Hacienda es una cosa, la propiedad privada se respeta, genera y aporta y pues en algún momento van a estar en contraposición, ¿verdad? Y van a haber sus conflictos y tú te ves como cero herramientas. Y ahí tuve mi primer choque, ¿no? Y yo creo que lo que me ayudó a entender o a desarrollar fue una habilidad que he ido construyendo a lo largo del tiempo y es la habilidad de desaprender. Y yo creo que es algo que todos los profesionales deberíamos tener, ¿no? Durante todo el camino, durante el tiempo, por las circunstancias que nos toca vivir, por lo que gustes y mandes, nosotros vamos aprendiendo cosas. Pero a veces los desafíos requieren que antes de aprender nuevas cosas, necesitas desaprender. Desaprender estilos de pensamiento, necesitas desaprender cosas que te enseñaron y que de algún momento están ahí detrás, ¿no? Y que de alguna manera pueden ser un obstáculo para que tú puedas aprender lo nuevo y abrazar. Ese fue el primer choque en México. Y cuando llego a Estados Unidos, pues ni hablar, porque obviamente, pues México es un país en vía de desarrollo, con muchísimas oportunidades comerciales. Yo crecí mucho. Y una economía baja. Y una economía sólida, y aparte con intercambios no solo con Estados Unidos. Yo recuerdo que en la empresa donde yo estaba, nosotros hacíamos exportaciones a Europa. Vendíamos implementos agrícolas Sanón y Caffini, que se comercializaban básicamente en Italia. Entonces, por primera vez, ese muchachito que ya era un profesional, que ya había sido profesor universitario, se ve haciendo exportaciones a países desarrollados y tú dices, esto ni en mis sueños, ¿no? Ni en mis sueños, ¿no? Mira, y el desafío cuando llegas acá, ¿no? Eres empleado, eso está increíble, digamos, ser empleado te da cierta estabilidad, comodidad, paga biles. A mí, claro, soy gran defensor de 15 y último, pero bueno, tenemos esta dinámica y parte del podcast también es que hay algo que nos está llamando generacionalmente a querer pensar en la estrategia de salida, ¿no? De Corporate America en nuestro caso, o buscar la libertad, lo que signifique para cada una. Hay gente que busca libertad financiera, hay otros que buscan libertad de tiempo. ¿Cómo fue esa transición? Tú eras empleado y ahora eres empresario, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuáles fueron esos desafíos? Fíjate, Héctor, que eso se fue dando porque si preguntas algo que me desafía a mí o que me caracteriza a mí es que yo soy un inconforme eterno. Entonces, si toco techo, si yo siento que ya toqué techo, yo necesito quitar ese techo porque yo sé que el cielo es el límite, ¿no? Entonces, y obviamente, y ojalá que todos seamos así, ¿no? Yo soy enemigo del conformismo, de ya estoy bien, ya estoy cómodo, ya no estoy ni en Cuba ni en México, estoy en un corporativo en América, pero yo sé que puedo tener más o que puedo llegar más. Y no hablo solo de la parte económica, hablo la parte de la sed que debemos tener todos los profesionales por, oye, ¿y qué más? Claro. Mira, aquí hay veces que hay comida y la gente no tiene hambre. Así es. Así es. Y cuando te das cuenta, tú ves que nosotros autolimitamos el crecimiento, ¿no? Porque hay mucho crecimiento, pero yo desde mi zona de confort, y eso fue lo primero que me pasa cuando llego aquí. Yo llego siendo empleado de una compañía, me empieza a ir, o sea, muy bien, cómodo, biles cubiertos, familia tranquila, un trabajo que sencillamente dabas off a las 5 de la tarde y a disfrutar la vida. Pero yo decía, pero es que tiene que haber más. O sea, Lo que pasa es que hay veces que el hispano trata de luchar también contra muchas cargas que trae de por sí de sus vidas anteriores, ¿no? En principio, cuando tú llegas aquí, también tienes que luchar con muchas barreras. Por lo menos una de las mayores barreras del hispano también es la barrera del idioma. Eso lo estuvimos hablando, de hecho lo hablamos en el podcast anterior, que hablábamos de que muchas veces el hispano no entiende que para tener un éxito en un país donde tú no hables el idioma, tu idioma natal, muchas veces tu éxito también está atado al nivel del inglés que tú tengas, por lo menos en este caso, que se habla inglés. Y también está quizás esa mentalidad que tienen que tener las personas, como tú dices, de romper los techos, porque a veces que las personas sienten que, bueno, esto que puedo alcanzar es lo que merezco. Pero es porque tuviste siempre atado a una visión donde las oportunidades, que pasa mucho en nuestro país, donde las oportunidades son muy limitadas. Cuando entras en un espectro donde tú ves que las oportunidades por el otro lado son ilimitadas, hay veces que también la gente se cohíbe un poco. claro, definitivamente. Ahora te pregunto algo, Eduardo. Durante toda esta transición, ¿cuáles han sido los hábitos que a ti, a título personal, te han sido más útiles para poder, de alguna manera, sobreponerte a cada una de las situaciones o los retos que te han venido con todos los cambios? Mira, yo creo que, muy buena pregunta. Yo cuando pienso en esto y miro a ese muchachito que se graduó de la universidad en Guantánamo y que ahora está en Atlanta con empresas en otros estados y con un equipo, yo digo, bueno, tuvo que pasar mucho para llegar ahí. Y si me pones a identificar ciertas cosas, bueno, yo creo que lo primero es que yo no soy como soy ahora. O sea, Edward no es su circunstancia actual. O sea, lo que define a Edward
no es su circunstancia actual. Y lo puedo hablar con mis clientes a diario en citas y demás. Digo, puede ser que para llegar a mi meta yo ahorita sea, no sé, landscaping o esté en un trabajo corporativo, pero yo no soy esto. Yo tengo un bagaje, yo tengo una formación, yo tengo... Entonces, el estar consciente de que aunque a mí para llegar a mi meta me toque asumir ciertos desafíos o ciertos requerimientos ahorita, no quiere decir que ese es mi lugar. O sea, esta es la transición que me va a llevar a la meta. Que te va a llevar. El puente. Y tener eso muy claro, Alex, me libró mucho, mucho, mucho del desánimo y de la frustración. ¿Por qué? Porque en algunos momentos sí me vi como profesional, ya con ciertos créditos, con ciertos reconocimientos, pero haciendo cosas que yo no quería hacer, pero que de alguna manera necesitaba hacer porque los biles hay que pagar y porque para construir una empresa tú necesitas capital y ese capital se genera pues trabajando. Entonces tú, sí, pero yo no soy esto. Sí, y yo no estoy definido por esto. Eso es uno. Dos, el foco. Yo creo que cuando tú tienes claro ese horizonte al que tú quieres llegar y no te pierdes, o sea, tú marcas tu foco y dices, vamos a hacer una estrategia para llegar ahí, no es lineal. Va a ser irregular porque las circunstancias de la vida tú no las puedes controlar, porque te enfermas, porque te nace un niño, porque te mudas, porque muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que esas dos cosas, y por supuesto lo que todo el mundo habla, pero yo creo que a veces se entiende mal, ¿no? Y es la disciplina. La disciplina de hacer lo que se necesita hacer en el momento. No siempre es que me tengo que levantar a las 5 de la mañana, hacer 2 horas de ejercicio, ir a la oficina y pasar 12 horas. Eso no necesariamente define una persona disciplinada. Es lo que necesita ser hecho en ese momento para llegar a ese goal que tú tienes, ¿no? Entonces esas tres cosas, yo agradezco mucho el habernos mantenido muy, muy claros. Mire, ¿y cuánto tiempo pasaste transicionando entre ser empleado y ser empresario? Fíjate que se dio muy rápido. Yo en 3 años ya estaba viendo. Es rápido ahorita porque ya pasaste, claro, 3 años, eso de 3 años también y Cristo, no funcionó. Yo me vi un mensaje, en el primer año no me volví millonario, ya sabes. Sí, yo creo Pero que estadísticamente 3 sigue años. siendo muy raro. Sí, fue muy rápido. Y fíjate, bueno, obviamente primero Dios, soy un hombre creyente, soy un hombre de fe y por supuesto yo sé que todo mi esfuerzo sin la intervención divina pues no hubiera tenido lo que nosotros logramos en 3 años. Y no lo digo para vanagloriarme, lo digo como yo digo siempre, lo que cuento que tengo ahorita es el medidor de lo que me falta que quiero llegar, ¿no? Entonces no es que estoy contento donde llegue, sino que ese es el estímulo para llegar a donde yo quiero llegar, ¿no? No, y además que también es un ejercicio de gratitud. Definitivamente. O sea, estuviste, nada más para dejarlo claro, ¿no? Para vos dices, estuviste 3 años dando millas extras entre tu empleo y tu negocio. Así es. Y eventualmente, cuando el dinero fue el correcto del lado de tu negocio, te fuiste full timer con él. Fíjate, y no solo el dinero, porque obviamente todos los que estamos haciendo negocios en Estados Unidos estamos seguros de que a veces con capital, pero sin la estrategia o sin el equipo o sin las personas que te... Porque para mí era un mundo totalmente... Y yo me fui, o sea, totalmente desconocido. Y yo me fui, no... Ya había un plan, ya había una estrategia, pero yo me fui de... Hoy cobré mi último cheque y mañana, who knows, ¿no? Entonces, así me fui. Así. No tenías el negocio montado en paralelo. O sea, ya empezaba a construir clientes, ya empezaba a dar mis asesorías privadas, ya tenía la idea del modelo. Inercia crear. Claro, ¿no? pero era un salto hasta cierto punto. No tienes una garantía financiera. Cero, Claro. cero. O sea, yo pasé de cada semana recibir tu cheque a el próximo viernes, no, si hay para pagar todo lo que ya necesitas pagar, ¿no? Y construyamos un equipo. Y por supuesto, sabes que solo no puedes. Entonces, mínimo necesitas gente que se identifique y que tú le puedas vender ese sueño y que crea en que ese sueño es posible. O sea, que el trabajo en equipo es importante para desarrollar. Héctor, para mí, si mi equipo, y ellos lo saben, y todos los días, cuando nuestras juntas, o sea, yo estoy seguro que lo que ha logrado Universal Business Connect no lo logró Edward. Como dije al principio, la intervención divina, pero por supuesto mi equipo. O sea, yo no puedo estar, por ejemplo, tenemos oficinas en Las Vegas, yo no puedo estar en Las Vegas, estoy aquí en Atlanta. Tenemos una oficina en Jacksonville, yo no estoy en Jacksonville, estoy aquí. Entonces mi equipo, que eso es otro desafío que se podría hablar en otro evento, ¿no? ¿Cómo permeas eso para que se multiplique, no? Bien, me encanta. Una pregunta, ya aquí hablando un poquito acerca de lo que tú haces. Tú, imagino yo que tu foco es diverso, pero tú tienes un gran foco sobre el público hispano. Correcto, correcto. ¿Cuáles quizás, yendo ya para materia de lo que tú haces, cuáles quizás son los errores más comunes que tú ves
En el ámbito hispano, hablando directamente a nuestra gente, ¿cuál es el error más común que tú ves que de alguna manera puede servir para también visualizar un poquito la situación que pasa el hispano? Sí, mira, Alex, esta dinámica como contador, y me voy a centrar básicamente en un miedo de la comunidad latina, es el tema impuestos, ¿no? Y lo que pasa en este mundo, caemos en dos errores. Uno es ignorarlo y el segundo es ponerlo en las manos equivocadas. Entonces, yo creo que los dos los puedes resolver con información. Entonces, lamentablemente, y lo digo obviamente no como crítica, yo soy parte de la comunidad latina y también tengo esos sesgos, ¿no? El tema de sentarme y informarme primero antes de tomar una decisión de cuál es el profesional que me va a representar o cuál es la mejor estrategia ante esta situación, ya sean los impuestos simples personales que puedes hacer por TurboTax o crear una empresa para escoger cuál es la mejor estructura corporativa que te toca o tomar la decisión si expandir tu negocio o no. O sea, en fin, informarnos. Informarnos es clave porque nos va a librar de grandes errores. Y lo veo a diario, ¿no? Lo veo a diario. A veces yo le digo a la gente, ¿cómo fue posible que cayeras tan fácil en este error o que fueras víctima de esta mala asesoría tan fácil? Dice, pues yo no sabía y confié que pagaba un servicio y que iba a obtener lo mejor. Entonces yo creo y aprovecho el espacio para llamar la atención sobre eso, ¿no? Necesitamos informarnos. Ahora, si le pudieses pedir un deseo al niño Jesús, ¿no? Ahorita, mitad, arrancando el año. Yo por mi experiencia como asesor financiero veo que la dinámica hispana tiene sus desafíos, ¿no? Porque digamos, Mucho. sobre todo a lo mejor el venezolano, a lo mejor un poquito de organización, no lo sé. Pero digamos, si tú le pudieses pedir un deseo, ¿qué es esas cosas que a ti te sacan la paciencia como contador, como profesional, que dices, Cristo Redentor, por favor, que esto no siga pasando, ¿no? Que te gustaría que tus clientes cambiaran esa dinámica en general, líneas de edades, ¿no? No, te iba a decir, ¿estás listo? Toma nota. Mire, ¿estás listo? Porque mira, yo en algún punto de mi carrera trabajé también como tesorero, ¿no? Y nosotros tuvimos una particularidad de que una firma de contadores nos dijo, no queremos trabajar más con ustedes. Wow. Porque la dinámica de consolidación de libros, los tiempos, porque era una empresa internacional y digamos, los libros tenían que consolidarse aquí en Estados Unidos, pero venían de diferentes localidades. En ese caso a ellos les retrasaba el trabajo y decían, no, ustedes no están dentro de los tiempos que nosotros manejamos y preferimos dejarlos ir, ¿no? ¿Cuál sería Voy a tratar de resumirlo, a ver si el niño Jesús me concede el deseo, ¿no? Los deseos. Porque si lo hago muy extenso va a decir, no, ya quieres mucho. Ay, ya, eso no. Pero bueno, mira, primero, yo no sé por qué me es tan difícil que la gente entienda, y por favor, niño Jesús, si tú puedes ayudarme con esto, es si ganas dinero vas a pagar impuestos. Entonces, la cultura ahora la gente entiende que pagar impuestos es algo malo. Entonces, y yo invito, ¿no?, a la gente que averigüe y que piense qué pasa con ese dinero que nosotros pagamos de impuestos. Ese es el primer deseo que le pido al niño Jesús, que me ayude a que la gente entienda de que si ganamos dinero, vamos a pagar impuestos. Que se pueden hacer estrategias 100% legales para disminuir ese impacto fiscal y para optimizarlo, eso es otra cosa. Eso es número uno. Número dos, ya te dije, te voy a resumir en tres. No me gustó. Ya no te gustó. Segundo, que nosotros necesitamos también como que permearnos de que de que sí pasa. Nosotros venimos de alguna manera, en sentido general, la cultura hispana, de el que no pasa nada. No va a pasar nada si no pago los impuestos, no pasa nada si declaro menos, si no guardo los recibos, no pasa nada, porque hay una cultura un poquito de impunidad, ¿no? De un poquito del desorden que traemos en nuestras vidas pasadas. Eso está en el estado de cuenta que dice Starbucks. Así es. Así es. Lamentablemente sí pasa. Y es muy triste cuando pasa. En este momento estamos acompañando, así, grosso modo, 3 clientes con representation ante el IRS. Una batalla contra el IRS es muy difícil de ganar. Que se puede decir, claro. Pero es muy difícil ganar y lleva mucho dinero. ¿Por qué? Porque la gente, por la impunidad de mi compadre, toda la vida lo ha hecho así y lleva 20 años en este país y nunca le ha pasado nada, no paga sus impuestos, no hace sus declaraciones, whatever. Lo que todo el mundo sabe de que nuestra responsabilidad con el tema de los impuestos. Y lo tercero, lo que ya de alguna manera les había comentado alguien, o les había comentado antes, y es el tema de escoger muy bien nuestra fuente de información.
Ahorita yo me maravillo, ¿no? De hecho, tuve una crisis de que hablaba con los chicos de marketing y decía, no voy a hablar más en mis redes sociales de impuestos ni de contabilidad, porque me metía y me salía mucha gente, mucha gente, hablando de impuestos, contabilidad, ahorrar taxes. Yo le digo a los gurús de internet, diciendo cosas que yo digo, Que hay de todo en realidad, para todo. que yo digo, a mí me da miedo. A mí me da mucho miedo que la gente se exponga a eso, ¿no? Y los que de alguna manera tienen una información, bueno, sí correcta, con un foco bien, entonces nos limitamos porque decimos, es que está tan plagado eso allá afuera de información incorrecta y la gente se está llenando de cosas que no funcionan en la praxis o que si funcionan, no funcionan para todo el mundo. Entonces, la fuente de información para mí Pero es... yo creería que en ese caso, tomando en consideración también la relevancia que tienen ahorita las redes sociales para cualquier tema, me pasa mucho también en el área del real estate, es básicamente lo mismo, pero yo creo que en este caso más bien lo que tú puedas aportar que vaya por el sendero de lo que sí se debería hacer, más bien debería tener más valor en las redes sociales. Definitivamente. Entonces yo creo que más bien cuando tú ves esa cantidad de información que abruma, pero tú sabes que es una información que está mal manejada, ahí es donde tú tienes que ser un punto disruptivo en un parámetro como ese. Ahora, tú decías algo muy interesante, que es ese miedo que tiene el hispano al IRS, que es como comúnmente por todas las cosas que se hacen. Ahora, ¿cómo podrías tú, de una manera muy didáctica, decir a las personas que el IRS en realidad para sus fines financieros, sus planes de inversión, etcétera, realmente puede ser un buen aliado Claro. en el momento de hacer las cosas? Mira, Alex, yo creo que, y eso es lo que de alguna manera queremos transmitir en nuestros videos cuando hacemos internet o en nuestras conferencias que nos ha tocado dar o desde nuestro escritorio con los clientes que nos toca atender y que todos los que están en mi equipo también es parte de su lucha diaria, ¿no? Eso es como, yo no hago las cosas bien porque estoy esperando si me castigan o no. Yo hago las cosas bien regido por el principio de que las cosas se deben hacer bien. Entonces, la gente, y es hay una frase que yo la debería poner atrás en mi oficina, todo el mundo dice, con el tío Sam no se juega, pero jugamos, ¿no? Entonces, es fácil entender de que si tú sigues las reglas, tu recompensa va a ser poner tu cabeza en la almohada y dormir tranquilo. Ahora, si te vives pensando cómo saltarte las reglas, entonces obviamente las consecuencias, a lo mejor no te pasa nada, pero no vas a dormir muy tranquilo porque me pueden casar, ¿no? Entonces el IRS, su función principal es definir las reglas o los patrones por los cuales se debe regir la política tributaria de Estados Unidos. Y son reglas. Entonces el IRS no te va a hacer nada, sencillamente te va a poner las reglas y por supuesto como el papá con sus hijos, si tú quebrantas esas reglas, pues hay consecuencias. En la medida que tú las rompas o no, vas a tener consecuencias. Eso lo que tenemos que entender es follow the rules. Mira, nosotros decimos en mi organización que el dinero no es más que un juego, ¿no? Y la única forma que tú tienes para ganar el juego es sabiéndote las reglas. El desafío que tenemos mucho el hispano es que queremos jugar el juego del dinero aquí en Estados Unidos con las reglas de Latinoamérica, ¿no? Y eso es por eso que muchas veces no lo ganamos, ¿no? No entendemos muy bien el tema de la IRS o de declarar cada uno de nuestros ingresos. Digamos, hay un desafío ahí psicológico. Pero yo creo que si uno entiende el juego de la IRS, y corrígeme si me equivoco, por favor, le puedes sacar mucha ventaja. Por menos, Alex es realtor, ¿no? Y parte de la dinámica de Alex para poder monetizar es que pueda vender casas, pero para que él pueda vender casa, tiene que haber un banco que preste dinero a esa persona que quiera comprar la casa. Claro. Y hacer las cosas bien ante la IRS te puede abrir muchas puertas para adquirir mayor cantidad de activos, ¿no? O lograr apalancamientos. 100%. Entonces, digamos, si tú tienes a lo mejor un buen contador que te puede explicar exactamente cuál es la dimensión de lo positivo que tú estás pagando impuestos, porque digamos, el que hace mucha plata tiene que pagar mucho impuesto, o sea, puedes optimizar todo lo que tú quieras, pero siempre a lo mejor te va a tocar pagar algo, pero la pregunta es, luego yo qué hago con esto, simplemente me quedé con el pago y así quedamos, o me puedo apalancar de esta declaración para algo más. Mira, eso es maravilloso, ¿no? Y si la gente entendiera eso, se diera cuenta el poder de negociación que tiene con una preparación de impuestos declaradas correctamente, no matter what. O sea, no importa si tienes que pagar, hay opciones para pagar, hay formas de pagar menos legalmente. De hecho, hay más costo en declarar mal que en declarar bien y pagar los impuestos, ¿no? La gente a veces dice, es que me quiero ahorrar $3,000, $4,000 de tu declaración de impuestos. En realidad, tiene un costo más alto que esos $3,000 o $4,000 que te estás ahorrando. Ahora, pregunta sencilla que la mayoría de la gente tiene la duda. ¿Uno paga taxes anualmente o trimestralmente? Pues depende.
Depende. No hay sí o no, pero sí te digo, los impuestos se pagan cuando se genera el ingreso, no al final del año. Si eres W2, de cada cheque te van a quitar tu impuesto. Si eres self-employed, tú cada 3 meses tienes que hacer tus pagos estimados. Si en tu estimación vas a deber más de $1,000 el próximo año, entonces tú tienes que pagar trimestralmente la parte correspondiente. Digamos, voy a deber 1,000, 250, 250, 250. Si no, cuando hagas tu declaración de impuestos, y ahorita te voy a comentar algo, cuando hagas tu declaración de impuestos vas a tener una penalidad. Pero lo que la gente no sabe es que para los self-employed, y ojo todos los self-employed que nos están viendo, es el que no hacer tus pagos estimados, no solo que tienes una penalidad, que la pagas con el impuesto que estás pagando, ya ahí hay una penalidad, que estás pagando por no hacer esos pagos trimestrales, sino que también en algún momento, dependiendo si el monto a deber al final de la declaración es mucho, el IRS te puede negar un plan de pagos. Plus, si es demasiado tu deuda de impuestos, el IRS te puede negar un offering compromise. Entonces, ojo con los pagos. Yo espero que tú hagas esto, lo oyes, ¿eh? Tú haces pagos trimestrales, me imagino, ¿no? Sí, pero lo aprendí por las paz, sí, claro, todo lo dice, no, aprende haciendo, como los médicos, o sea, el médico el primero que abre es un muerto, o sea, digo, Correcto. Todos fuimos el muerto de un médico. yo eventualmente por la mano lo aprendí, Claro. ya, interesante, de salir, vamos a empezar, Claro que sí. Ahora, una pregunta que hay muchas personas que no le queda claro. ¿Tener una declaración por W2 significa necesariamente que vas a tener una devolución? No, no y no. O sea, a ver, vamos a pensar la declaración de impuestos no como el momento en que yo digo, gané tanto y, o sea, en este caso específico de la W2, gané tanto y ahora voy a pagar mis impuestos o devuélveme. Recordemos algo súper importante, es una conciliación. Para las W2 es una conciliación entre ese impuesto que ya tú adelantaste, que fuiste pagando cada cheque y lo que realmente te tocaba pagar, ¿no? Entonces puede ser que en esa conciliación salgamos tablas, o puede ser que yo te deba, o puede ser que tú me debas un poquito a mí. Pero las devoluciones que se están consiguiendo o que la gente se consigue de una W2, bueno, tú puedes recibir, que yo siempre digo, tú recibes dinero porque eres un mal administrador de tu dinero y te fue tan mal que el gobierno te tuvo que subsidiar, ¿no? Porque si te fue tan bien, probablemente te toque pagar. Pero bueno, punto aparte, crédito por niños, crédito por el ingreso al trabajo o algún crédito que sea reembolsable. Que tenga W2 no garantiza un reembolso. Ahora, otra pregunta que te voy a hacer. Hablando un poquito acerca de la realidad que está viviendo el migrante en Estados Unidos con respecto a su situación migratoria. Hay muchas personas que tienen muchas dudas de cómo hago yo para crecer en un país como este si no estoy regularizado. Digamos, Muy buena pregunta. tú desde tu área, ¿cuáles son todas esas indicaciones que tú le dices a una persona que quiere iniciarse en un negocio, que quiere invertir, etcétera, etcétera? ¿Cuáles son esos recursos que ustedes recomiendan que una persona tiene que tener al día cuando está en ese pleno proceso migratorio? Súper fundamental que nosotros entendamos eso y hemos tenido la oportunidad, en nuestro equipo tenemos 2 abogados de inmigración y insistimos muchísimo en eso. El no pagar y declarar tus impuestos puede entorpecer tu trámite migratorio absolutamente, porque nada mejor que probarle a un juez de inmigración que en el tiempo que usted estuvo en el país, usted tuvo carácter moral, y carácter moral implica que yo trabajé para sostener a mi familia y por ese ingreso generado yo pagué mis impuestos. Entonces es un punto a favor 100 de 100. Pero las indicaciones son bien puntuales. Si usted es una persona indocumentada en los Estados Unidos y obviamente tiene un ingreso de trabajo, lo primero que debe hacer es solicitar un Tax ID o un IT number. El Tax ID o IT number no te ayuda para ningún crédito fiscal, ni te da estatus migratorio, es solamente para pagar impuestos. Entonces, lo primero es eso, tramite su Tax ID. No importa si no tiene documentos, si no tiene, no sé, todo lo que nosotros oímos de los gurús que tenemos en redes sociales. Pero lo primero es tramite su Tax ID. Si usted está haciendo una actividad por cuenta propia que involucra riesgo y que puede poner en peligro su propiedad personal de la propiedad del negocio, cree una LLC y opere bajo esa LLC. ¿Por qué? Porque sabemos que el principal beneficio que te da una LLC es la separación del liability de la persona del riesgo de la actividad comercial. Entonces, ese es el segundo. No trabaje bajo su nombre. Usted no necesita una LLC para tomar deducciones. Usted lo puede hacer bajo su propio nombre. Pero si su actividad tiene algún riesgo que puede poner en peligro
las propiedades que usted tenga, y aprovecho, y Alex está aquí para recomendar sus servicios. Ay, tu nombre compra casas, ¿no? Correcto. Fíjate que tengo un cliente, tiene como 20 años aquí en Estados Unidos con Tax ID, tiene 7 casas en renta. El hombre ha hecho las cosas bien. Entonces, usted no sabe cuándo se va a regularizar, ni cuándo le va a tocar a lo mejor abandonar el país y tener que regresar. Pero yo siempre digo, tu casa es tuya, estés en Estados Unidos o estés en Venezuela o estés en Cuba, tu casa sigue siendo tuya. Y hay recursos legales que usted puede interponer para que usted mantenga el control de esas propiedades. Hay muchas personas que se limitan. De hecho, bueno, durante el ejercicio de la carrera consigo muchas personas, lógicamente siendo hispano, muchas personas hispanas, que parte de sus limitaciones está ahí. Tomando en consideración la realidad que estamos viviendo ahora con el tema de las deportaciones, la falta de claridad que tienen muchas personas en sus procesos, hay muchos que no compran por el miedo de que dicen, pero es que de verdad estoy en el momento de comprar, tengo el dinero para comprar, tengo un crédito suficiente para comprar, pero ¿qué pasa si no me quedo acá? Mira, Edward, yo creo que pagar taxes es un superpoder. Claro. O sea, realmente yo creo que el beneficio que trae, o sea, porque desenlaza ciertas cosas, ¿no? Los taxes primero los pagas en tu mente. Tienes que estar dispuesto mentalmente a querer pagar taxes. Entonces, cuando ya tú dices, quiero pagar taxes, eso desencadena un conjunto de situaciones que realmente son increíbles. O sea, tú puedes comprar casa, pero también puedes abrir cuentas de inversión. Luego puedes utilizar, si es self-employed, puedes utilizar ese income también para optimizar taxes. Puedes emplear hasta tus hijos. O sea, tu familia. Puedes crecer tu negocio con una línea de crédito. ¿Y quién te va a dar una línea de crédito si tus taxes todo el tiempo, o no hiciste taxes, o tus taxes, o sea, mira, y al final, Alex, también, la situación migratoria, hay muchas cosas que no están bajo nuestro control. O sea, la gente, lo que pasa es que pienso que se paraliza pensando que si piensa en el juez que va a tomar una decisión, la decisión va a cambiar. claro. ¿No? Y se paraliza en su toma de decisión. Mira, yo conozco millonarios en Estados Unidos que son dreamers. O sea, que son hijos de familias ilegales y de los últimos 20 años todos los presidentes andan viendo qué hacer con esos dreamers. ¿Tú crees que si esos millonarios que yo conozco se hubiesen puesto todos los años a torturar? Y si me llevan. Y si me llevan, y si ahora sí fue, y si aquí no hubiesen hecho. Mira, hay cosas que no están bajo nuestro control y lo único que podemos hacer es tomar las decisiones que nosotros podemos tomar control, y esa es taxes, y a partir de ahí estrategizar qué hacer con esa declaración, porque este país es un país para apalancarse. Y el punto número 1 es crédito y taxes, ¿no? Y fíjate, hay una contradicción aquí que me brinca y la veo todos los días, y yo digo, ¿cómo puede ser posible que no nos demos cuenta el poder de negociación que tenemos ahorita, no importa nuestro estatus migratorio, estando en este país? Yo tengo clientes Colombia, México, Uruguay, son personas que viven fuera de Estados Unidos, están invirtiendo aquí en Estados Unidos, pagando un down payment más alto porque están comprando como inversionistas, pero quieren tener propiedades aquí porque entienden el poder de invertir en una potencia como es Estados Unidos, la economía de Estados Unidos. Entonces tengo a la gente aquí en Estados Unidos, con dinero generado aquí, con posibilidades de invertir, con menos down payment, que dice, no por miedo a que sí me voy, hijo. Es como decía mi papá, Dios le da barba que no tiene quijada, ¿no? Y que es una bendición. Yo tengo amigos en Australia que no son ciudadanos sino residentes y no pueden comprar en Australia porque la ley protege a los ciudadanos y nada más son los ciudadanos. Entonces vienen a comprar para acá. Entonces el que está aquí dice, no, porque tengo miedo que me manden para Australia, no. Es increíble, ¿no? Cómo el hispano todo arranca en la mente, ¿no? Si nosotros El mindset. Si nosotros podemos cambiarle ese hábito a las personas, ¿cómo cambiaría el juego? Yo siempre digo, mira, que no es un tema de dinero, es un tema de hábitos. Definitivamente. Tienes unos hábitos de Latinoamérica que aquí el juego cambia, ¿no? Y tienes que aprendértelo para poder ganarlo. Y yo creo que nuestra cultura nos sembró todas esas creencias limitantes que nuestra cultura, digo, por ser hispano, diferentes, o sea, desde cada nacionalidad diferente. Imagínate yo que vengo de Cuba. Imagínate con cuántas creencias limitantes, pero es el tema. Viendo de Venezuela todo. Bueno, nos llevamos unos añitos de mejoría, pero no muy lejos. Pero cuántas creencias limitantes uno todos los días tiene que levantarse y decir, ¿quién me enseñó esto? ¿Quién me dijo que yo no puedo? ¿Quién me dijo que no era por ahí? Mira, es que la inestabilidad monetaria, política y económica de Latinoamérica hace imposible pensar en el largo plazo. Esos son los temores, ¿no? Ay, me voy a meter un crédito de 30 años. Claro, porque uno ya no pensaba en crédito de 30 años. Claro. Vaya, el que compraba una casa, un apartamento, al año y medio, la inflación y la devaluación se comía ese crédito. Claro. Entonces, claro,
nuestros hábitos de largo plazo son inexistentes. Claro. Y aquí el juego cambia. La estabilidad monetaria, política y económica de Estados Unidos te hace totalmente posible pensar en el largo plazo, ¿no? Porque aquí no importa si gana el republicano o gana el demócrata, los dos, por constitución, son capitalistas. Así es. Y los dos les interesa a que la economía suba, ¿no? Porque a lo que se destruya, olvídate de tus ahorros. Ujú. Todo el sistema americano y mundial se viene abajo, ¿no? Vete a vivir a la casa y de la gente. Ujú. Entonces, cuando uno entiende eso, es más potable poder invertir aquí en los Estados Unidos. Edward, ha sido un enorme placer haberte tenido el día de hoy. Yo creo que hemos recaudado una cantidad de información súper valiosa. Gracias, Alex. Eres una persona que yo invito a todas las personas que están viendo que sigan la cuenta de Gracias. que tienes un contenido maravilloso. Edward, antes de irnos, Ujú. estamos en tax season. ¿Cuál es uno de los consejos más poderosos que le puedes dar a las personas que nos están viendo que involucre tu expertise? Número 1, recolecte todas las formas de sus empleadores o todo su income del 2025 y por favor no se salte las fechas. 15 de marzo si tiene una corporación S o un partnership, y si tiene una corporación C o es persona natural, 15 de abril. Haga su declaración de impuestos. Eso es número 1. 2, escoja con quién hacer. No necesariamente conmigo, si es conmigo, qué bueno. Pero busque a alguien echando que dice eso, ¿dónde te puede conseguir la gente? Súper, estoy en Instagram muy activo, pomier.vc, por ahí están todos mis datos, mi número de teléfono, espero que Alex lo deje por aquí. Y tenemos una oficina en el downtown de Lauresville para todos los que viven aquí en Atlanta, en la 279 West Crogan Street, y otra aquí en Peachtree Corner, en la 420 Technology Parkway. Pero bueno, nos contactan y nosotros todo el tiempo estamos para servir. Súper. Edward, nosotros siempre tratamos de cerrar el programa con un par de preguntas que se lo hacemos a todas las personas que pasan por aquí, ¿no? Vamos allá. No son preguntas complicadas, es un poco de filosofía para recolectar el pensamiento de las personas. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué cosa aprendiste durante toda tu vida que te gustaría que las otras personas no aprendieran a punta de golpes? Que todo es cuestión de mentalidad y que tus techos te los pones tú mismo. El límite es el cielo. Perfecto. Bien, ahora, mi pregunta. ¿Qué creencia tú tuviste durante toda tu vida que ahora que estás aquí en Estados Unidos, eres profesional, empresario, ya sabes que no es verdad? Tienes que venir de el entorno correcto o con el background correcto para poder triunfar. Eso no es cierto. El éxito te lo construyes tú todos los días, a punto de golpe, trabajo, sacrificio, pero tú lo puedes hacer, no importa de dónde vengas o no importa cuánto dinero tengas ahorita en tu cartera, y lo hablamos al principio, ¿no? Yo no soy este que está aquí, yo soy el que pueda llegar a donde yo sé que puedo llegar, el potencial que puedo alcanzar. Excelente. Bueno, Edward, Alex, gracias. Al contrario, ustedes. Gracias por haber venido. Un placer. Por dedicarnos esta media hora acá a conversar. Alex, bueno, sin más, nos despedimos para el siguiente capítulo. Es correcto. Esto fue Negocios aparte.